Vamos a ver el desarrollo del ejercicio. Dice, para probar un ramo, Para hacer algo, para hacer algo. ¿Escuchamos? sí, no es que estaba poniendo mute porque se escuchaba un ruido de fondo. La diferencia a sus compañeras. Entonces dice, para probar un ramo de medicina es necesario aprobar tanto el examen práctico como el teórico. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la condición para aprobar, hay que probar dos exámenes. ¿Ya? Entonces podríamos pensar que cada examen se comporta, es un evento aleatorio, entonces el examen práctico podría ser aprobar o reprobar, el examen teórico podría aprobar o reprobar. Entonces ahí tenemos lo aleatorio. Después viene y dice, se sabe que la probabilidad que un alumno apruebe la parte teórica es 0,68, ahí nos están asignando la probabilidad, que apruebe la parte práctica es 0,72 y que haya aprobado algunas dos partes 0,82. Entonces, antes de resolver la 1 o la 2, vamos a elegir los eventos. Entonces, acá tenemos nuestra solución. A va a ser el evento aprueba parte. Primero menciona la parte práctica, para seguir el orden que está enunciado. B aprueba la parte teórica. Entonces, del enunciado sabemos que la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de aprobar la parte práctica, es de 0,72, mientras que la probabilidad de aprobar la parte teórica es de 0,68. Además, que haya aprobado alguna de las dos, y ahí cuando pasé por la sala me dijeron si era la unión, y si ahí estaba correcto, es de 0,82. Entonces, ahora vamos a la 1. Se elige un alumno al azar. Dice, ¿cuál es la probabilidad que haya aprobado? ¿Cuál es la probabilidad que apruebe el ramo? Entonces pongámosle un evento C, aprobar el ramo o la asignatura. Entonces C se puede ver como A inter B. ¿Por qué es eso? Porque necesitamos aprobar tanto la parte práctica como la teórica para aprobar la asignatura. Esa es la condición que está ahí al inicio. Por lo tanto, acá nos piden la probabilidad de C, que es igual a la probabilidad de A inter B. Y la probabilidad de A inter B nosotros no la conocemos, ¿ya? Y ahí es donde, por ejemplo, vamos a la actividad anterior. ¿Dónde está? Aquí. No, esa no era. Ahí. Por ejemplo, aquí está, porque aquí yo escribí esta expresión donde la unión es la suma menos la intersección. Ahora, si nosotros despejamos ese hacia allá y este lo pasamos hacia allá, podemos intercambiar los papeles y podríamos escribir que la intersección es igual a la suma de las probabilidades por separado menos la probabilidad de la unión. Y ya tenemos todo listo porque la probabilidad de A es 0,72, la probabilidad de B es 0,68 y la probabilidad de unión es 0,82. Y esto nos da como resultado 0,58. Por lo tanto, la probabilidad de aprobar la asignatura es de 0,58. Esa es la primera parte. ¿Ya? Se aprueba el ramo, aprueba la asignatura. Dice, si el alumno reprobó el ramo, ahí donde aquí se perdieron un poco, si el alumno reprobó, C era aprobar, por lo tanto C complemento era reprobar. Dice, ¿cuál es la probabilidad que la razón se deba a que reprobó el examen práctico? Práctico es A. Entonces, A complemento dado C complemento.
¿Por qué de esa forma? Porque A es aprobar la parte práctica, entonces reprobar la parte práctica significa A complemento. Y acá nosotros podemos usar la regla de Bayes para invertir y quedaría la probabilidad de C complemento dado A complemento por la probabilidad de A complemento dividido la probabilidad de C complemento. Y acá solamente nos estaría faltando cuánto vale la probabilidad de C complemento dado A complemento. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de reprobar, dado que reprobó ¿cómo se llama? La parte práctica, eso es 1. Entonces, ¿por qué es 1? Y esta creo que es la parte más compleja de ver, es porque si ya reprobó una de las dos exámenes, entonces la probabilidad de reprobar el ramo es 1, porque si ya reprobó uno, da lo mismo lo que pase con la otra, va a reprobar igual. Entonces, dado que reprobó la parte práctica, eso es lo que significa esto, dado que reprobó la parte práctica, ¿cuál es la probabilidad de reprobar el ramo? Porque recordemos los complementos eran reprobar, y eso es 1. Así que finalmente esto nos queda acá reemplazando los valores 1 por A complemento, ahí está la probabilidad de A, eso implica que la probabilidad de A complemento es 0.28, 0.28 dividido, y acá tenemos la probabilidad de C, que es la probabilidad de probar el ramo, eso implica que la probabilidad de C complemento es 0.42. 42. Y ahí tenemos 0.28 dividido 0.42, nos da la probabilidad solicitada. 28 dividido 42, 0.666, periódico. Esa es la respuesta exacta. Uno la aproxima a 4 decimales. 66, 67. Y ahí tenemos la respuesta de la 1. Entonces, acá se confundieron algunos porque estaba calculando una intersección o era solo reprobar la parte práctica. Y no, lo que era una condicional. ¿Cómo identifico las condicionales? Porque aquí dice sí. Cuando yo tengo sí, es un condicional. Cuando digo dado que, es un condicional. Entonces, esta situación ya resultó. Entonces, que la razón se deba porque reprobó la parte, ¿cómo se llama? Práctica, es de 2/3. Entonces, 1/3 sería la razón de que se deba por otra cosa, o sea, aprobar la parte teórica. Así que aquí tenemos la probabilidad. Profe, el ¿Sí? 0,42 parece que era 0,32. 32. El complemento de ese, 0.42. No, el 0,42 parece que era 0,32. ¿Este? Sí. No. Recuerden que es es de menos C. este. Perdón, creí que era de B. No he dicho nada. No, es de C, de C. Es de C. Ahí sí. Y ahí tenemos ¿cómo se llama? De hecho, lo puedo dejar anotado aquí, para que queden todos los términos. La probabilidad de A complemento, eso es 1 menos la probabilidad de A, lo cual sería el 0.28. La probabilidad de C complemento, esto es 1 menos la probabilidad de C, lo cual sería el 0.42. Entonces, aquí la regla de Bayes. Yo invierto, ¿por qué? Porque es más fácil interpretar al revés. Dado que sé que reprobó una de las dos pruebas, de otro examen, entonces, ¿cuál es la probabilidad de reprobar? 1. Pero hacia el otro lado no sabemos. Dado que reprobó la asignatura, ¿cuál es la probabilidad que reprobaba la parte práctica? Esta es la respuesta, pero no sabemos directamente. ¿Por qué? Porque hay dos formas de reprobar.
aprobar la parte práctica o reprobar la parte práctica o reprobar la parte teórica. Entonces, en cambio, cuando lo leemos al revés, así, dice, dado que sé que reprobó la parte práctica, ¿cuál es la probabilidad de reprobar la asignatura? 1. ¿Por qué? Porque si ya reprobó una de las dos pruebas, no tiene ninguna chance de aprobar, ya reprueba automáticamente. Y ahí nos da los complementos y ahí tenemos el resultado. Ya, para el 2 es bien similar, ¿ya? Pero vamos aquí a añadir una nueva página. Ahí sí, para que quede a lo largo. Sí. Entonces, en el 2, ahora hay dos alumnos. ¿Ya? Elegidos de forma independiente. Cada vez que se diga que se escogieron al azar, se escogen de forma independiente. Entonces ahora tenemos que asociar el alumno 1 y el alumno 2. Vamos a ponerle de estudiante mejor. Entonces aquí vamos a definir el evento ESU1. ¿Ya? El estudiante 1 aprueba y ESU2, el estudiante 2 aprueba. E1 complemento sería reprueba y E2 complemento sería reprueba. ¿Ya? El estudiante 2. Entonces aquí vamos a elegir la A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que uno apruebe el ramo y el otro no? Entonces me está preguntando, supongamos E1 inter E2 complemento. Ahí lo que yo estoy diciendo es la probabilidad de que el primero apruebe y el segundo no. O, y ahí tenemos un más, que el primero repruebe y que el segundo apruebe. Eso significa que uno apruebe y el otro repruebe. Como nos dice cuál, no nos dice que el primero apruebe y que el segundo repruebe. Cuando dice uno apruebe y el otro repruebe, tengo dos casos. Y estos casos son mutuamente excluyentes porque o el alumno 1 aprueba o reprueba, el alumno 2 aprueba o reprueba, el alumno y aquí tenemos la otra combinación. Así que, y ahora usamos que cuando son elegidos al azar, son elegidos de forma independiente, entonces acá me quedaría la probabilidad de 1 por la probabilidad de E2. Lo escribo ahí arriba mejor. No, mejor acá, si total, hoja grande. Por la probabilidad de E2 complemento, ahí está la independencia, más la probabilidad de E1 complemento por la probabilidad de E2 con E2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de E1? Eso no lo puse al inicio, pero lo voy a poner ahora. La probabilidad de E1 es la probabilidad que un estudiante apruebe la asignatura. ¿Y qué fue lo que sacamos acá arriba? Si se elige un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el ramo? Así que vendría siendo igual a la probabilidad de C, 0,58. Aquí sería 0,58. ¿Cuál es la probabilidad de 2? La misma, porque todos los alumnos tienen la misma probabilidad de aprobar o reprobar. 0,58. Por lo tanto, aquí me quedaría 0,58 por 0,42, que es el complemento, más 0,42 por 0,58. Y ese resultado da 2 veces el mismo término, se multiplica por 2, 0,58 por 0,42 por 2, esto da 0,4872.
Entonces esa es la probabilidad que uno apruebe y el otro no. Y ahora la B, tenemos que escribir algo similar. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos aprueben el ramo? Ambos. O sea, es la probabilidad de que E1 apruebe y que E2 apruebe. Ahí tengo la probabilidad de ambos. Y esto, por lo mismo que dijimos arriba, por la independencia sería la probabilidad de E1 por la probabilidad de E2, y la probabilidad de E1 es 0.58 por la probabilidad de E2, que es 0.58. Y eso nos da un valor de 0.58 por 0.58, 0.3364. Entonces, esa es la probabilidad de que ambos aprueben. Esta es la probabilidad de que uno apruebe y el otro no. Profesor, ¿Sí? en vista, o sea, que los dos aprueben, la probabilidad es más baja de que uno apruebe y el otro no. Exacto. ¿Y cómo podría darse eso si yo tengo más probabilidad de que aprueben, de que reprueben? ¿Cómo es más grande, digamos, que la probabilidad de que uno sí y el otro no? Siendo que la probabilidad de que sí es más alta que la probabilidad de no. Porque en el primer caso hay dos combinaciones distintas. Es muy distinto que digan que el primero apruebe y que el segundo repruebe, porque ahí sería solamente esta parte, que sería la mitad de esto. Entonces, cuando nos dicen que uno, no nos dicen cuál, entonces ahí tenemos dos combinaciones distintas, tenemos esa y esa. En cambio, acá solamente hay una combinación, cuando dicen que ambos aprueben, no hay más opción. Entonces, este camino de acá, como hay dos opciones posibles, hace que sea la probabilidad más alta. Pero si usted analiza este, da como un 0.24 y algo. Solamente esa parte. Hay dos casos. Se podría decir que hay dos casos para llegar a que uno apruebe y el otro no. Que es este caso y este caso. Y como ambos son excluyentes, quedan sumándose. No me convencen. Es que, sí, porque nosotros teníamos llegamos a un resultado parecido, pero yo dije que lo mismo, porque no podía ser que si yo tengo el caso de que apruebe, ¿Sí? sea mayor, o sea, que uno apruebe y el otro repruebe, sea mayor a que los dos aprueben, siendo que la probabilidad es más grande. Pero, por eso, pero hay que tener en cuenta que hay más de un caso. Si usted analiza este caso por separado, eso le da aquí 0.42 por 0.58 y es menor que esto. Aquí 0.58 por 0.58. La diferencia es que acá es como está hecha la pregunta nomás. La pregunta esta admite dos casos. La A, tenemos dos casos. Pues nos dice que el primero apruebe y que el segundo repruebe, que eso sería solamente un caso. Solo por la cantidad de combinaciones que se está dando. Sería muy distinto la pregunta, decía, ¿cuál es la probabilidad que el primero apruebe y el segundo repruebe? Eso sería solo esa parte, y esa parte sería 0.58 por 0.42, que sería algo como 0.24. Ah, En cambio, acá cuando dice alguno, no nos dice el orden, por lo tanto tenemos dos casos. Y la suma de los dos me da más alto que este. Ah, claro. Pero cada uno por separado es más bajo. 0.58 por 0.42 es menor que 0.58 por 0.58. Claro, y en probabilidades, así como si los dos reprueban,
sería como el 25%, o sea, si fuera cada uno... Esto sería, si no me equivoco, 0,2436 más 0,2436. Ahí. Entonces, el primer caso, 0,2436, el segundo caso, 0,2436. Son dos, así que la suma supera este. Ahí. Igual esto después lo vamos a trabajar un poquito más con modelos de probabilidad, este tipo de conceptos. Falta todavía para definir más formas de calcular las probabilidades. ¿Qué hora es? Son las 8:36. Si no hay dudas, vamos a dejar este ejercicio hasta aquí ahora. Vamos a hacer un break hasta las 21 horas y ahí vamos a continuar, pero vamos a continuar con un poco más de materia. Esta materia es la que va a ser evaluada en el primer certamen, en el segundo certamen. Va a ser un certamen bien puntual para evaluar solamente la parte de probabilidad. Y lo que viene después, variable aleatoria y modelo de probabilidad, va a ser evaluado en la tercera prueba. Así que eso por ahora. No sé si tiene alguna duda, consulta del desarrollo. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer el break 10 minutos antes de lo normal, pero creo que es mejor así para de partir la materia y cortarla al tiro. Vamos a poner pausa aquí a la grabación. ¿Ninguna consulta? No, por mi parte. Gracias. Entonces volvemos a las 21 horas. 20 minutos más.